Son las 9:40. Vamos a conversar con don Jorge Escala. Él fue asambleísta, es coordinador del Frente de Defensa de la Seguridad Social del Guayas, fue también presidente de la Unión Nacional de Educadores y le damos la bienvenida en Un Café con JJ. Por favor, ¿cómo está Jorge? ¿Me escucha? Sí, muy bien, don Jimmy. Perfecto. Gracias por la invitación. Muy bien. Profesor, ¿qué pasó ayer? Hemos visto ayer y un par de días antes a los maestros saliendo a protestar a la calle. Ayer los vimos incluso, si no me equivoco, en Santa Lucía. Ahí fue, ¿verdad? Petrillo. O en Petrillo, sumados a la protesta de los agricultores. ¿Qué es lo que los ha movido a salir a la calle a los maestros? Nuevamente. Bueno, el día de ayer estuvimos en esta importante jornada unitaria combativa convocada por el movimiento, las organizaciones del campesinado, del sector agrícola, en todo el territorio nacional, no solamente en Petrillo. Estuvimos en Santa Lucía, estuvimos en la Y de Salitre, en la T de Salitre, estuvimos en San Borondón, estuvimos también en Limonal, bueno, en todo el territorio nacional, en una justa causa, porque la lucha campesina es la lucha de los maestros, es la lucha de la juventud, es la lucha de todos los trabajadores en contra de la política antipopular del gobierno, en mantener el precio, el incremento permanente del precio de los combustibles significa un atentado a la vida, porque se reducen los salarios y ya no hay sueldo que permita parar la olla, ya no hay salario que permita cubrir las elementales necesidades de las familias, y por lo tanto el campesinado exige la derogatoria de manera inmediata de este tipo de medidas, porque se atienda al sector agrícola en su precio justo de sus productos, por lo que también exigen que se destine por lo menos el 3% del Producto Interno Bruto para este sector, con el propósito de reactivar al agro que está quebrado. Es decir, es una lucha que involucra a todo el país. Por eso vamos a estar cuantas veces sean necesarias respaldando esta importante jornada de movilización. Y también vamos a estar en las jornadas que convoquen los médicos. Se anuncian movilizaciones por parte de los médicos en vista de que la Corte Constitucional ha afectado el derecho a la estabilidad, al trabajo, al dejar sin efecto 2 artículos de la mal llamada ley humanitaria que les permitía a los médicos, es decir, a los héroes de capa blanca, que así lo llamaron, que lucharon arriesgando su vida por salvar las vidas de todos en media pandemia. Hoy les están negando el derecho a la estabilidad laboral, a la entrega de su nombramiento definitivo. Frente a todo este tipo de medidas, la Unión Nacional de Educadores es consecuente con los pueblos que se levantan y luchan por sus derechos y por defender los intereses de la nación y de la patria. De tal manera que la UNE se incorpora también a esta jornada que convoca o va a convocar la CONAIE, el Frente Popular y el Frente Unitario de los Trabajadores. El presidente de la República ha dicho que no va a dar marcha atrás en su política antipopular. La respuesta será del pueblo organizado expresando su inconformidad en las plazas y calles del país. Claro. Quien ha generado esta conflictividad social es el presidente de la República. Los conspiradores no están en las organizaciones sociales, no están en el pueblo llano. Los conspiradores están en Carondelet, y el principal conspirador del derecho al trabajo, a la vida, se llama Guillermo Lazo y sus medidas antipopulares. Profesor, mientras él se mantenga de manera soberbia y tosuda, habrá la resistencia popular. Profesor, pero ustedes también están, si no me equivoco, atentos a lo que tiene que hacer la Asamblea, y es nuevamente tratar la ley de las reformas, ¿no? A la ley de educación intercultural, que me parece que hay un plazo de 6 meses, que el tiempo está corriendo, que no sé si la Asamblea le haya podido poner la suficiente atención, porque hay otros temas que están quizás superpuestos. ¿Cómo está ese tema? A ver, 2 temas que la Corte Constitucional derivó para que se subsanen, es decir, se les diga en una redacción que las fuentes de financiamiento existen para poder cubrir el tema de la jubilación de los maestros y el tema escalafón y equiparación salarial. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, ratificada por la Corte Constitucional mediante sentencia, ordena que se restituyan aquellos montos, valores o recursos
que se recortaron en el presupuesto del año 2020. Y por lo tanto son 1.800 millones de dólares que tienen que ser restituidos en el presupuesto 2021. Y para financiar el asunto de la equiparación salarial se requieren 570 millones de dólares. Ahí está plenamente financiado. Conocemos que la Comisión de Educación ya le presentó un requerimiento de información a la ministra de Educación, al ministro de Economía y al Seguro Social. No han contestado estas autoridades. Característica de la prepotencia, de la arrogancia, similar o igual como en la década del correísmo, que poco, casi nada cumplían o irrespetaban la norma y respetaban la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Por eso creemos y demandamos que la Asamblea Nacional, en vista que hay este incumplimiento, que ya vencieron los plazos inclusive establecidos en la LOEI, debe llamar a comparecer a la ministra de Educación de manera inmediata por ser infractora de la ley. Y no solamente por eso, estimado Jimmy. Tengo mi certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitidos por el IES. Los maestros no podemos hacer créditos, no podemos acceder a las prestaciones de la Seguridad Social porque la ministra María Brown de Educación no paga sus obligaciones patronales al IES y por lo tanto la convierte el remiso de sus obligaciones en infractora de la ley y nos reservamos el derecho, mejor dicho, preparamos denuncia penal en contra de la ministra María Brown, ministra de Educación, por violentar este derecho humano de los maestros. No podemos realizar y acceder a las prestaciones que brinda el Seguro Social con nuestra plata. Vamos a aplicar el artículo 242 del Código Orgánico Integral Penal. Pero no solamente eso, sino que no cumple, para poner un ejemplo, con el reintegro de todos los maestros desvinculados. Ella da cifras que ya ha reintegrado a más de 900 docentes, pero no se sabe dónde los ha reintegrado. Una cosa es lo que dice públicamente y otra es que 8.000 maestros que fueron despedidos en el contexto de la pandemia son reintegrados por mandato, por orden de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, fruto de la lucha y de la huelga de hambre del magisterio. Ley ratificada mediante sentencia del máximo organismo de control constitucional, que le ordena a la ministra el reintegro de los maestros y hasta ahora no reintegra a los educadores. Esto es una evidencia clarísima de cómo se viola y se actúa en contra de la seguridad jurídica en el país. No se cumple con el derecho de la afiliación a los educadores populares permanentes. Ha anunciado que ya ha pagado al IES, pero cuando los educadores populares entran a la historia laboral, no se refleja el pago. No puede ser la declaración de la ministra de Educación una burla para nuestros compañeros educadores populares, aquellos que contribuyeron a reducir enormemente la tasa de analfabetismo en el 2010, que se ubicó en el 6% y que en la época del Correato aumentó al 10% como una expresión de la pobreza, del atraso, de la exclusión que se vivió en la época del correísmo. Pues los educadores populares hicieron patria y nunca los afilió el Seguro Social. La Ley Orgánica de Educación Intercultural obliga a la ministra que pague 43 millones de dólares porque está glosada y tiene títulos de crédito, y no puede ser que se burle la ministra de los educadores. Le ordena la ley que tiene que presentar un plan para la reapertura de las escuelas en el sector rural. Está venciéndose los plazos para que se reabran las escuelas y hasta ahora no le ha presentado el país el plan de reapertura de las escuelas cerradas ni el plan para recuperar la educación en el país, que significa, a propósito que ha ordenado que ya nos reintegremos los maestros a la institución educativa, tiene que garantizar por lo menos condiciones mínimas. Somos partidarios del retorno. Profesor Escala, ¿cómo ha estado? Omar Jaén le saluda, muchas gracias. En honor al tiempo, profesor, ¿cómo ha estado? A ver,
Muy detallado, explicado los problemas del magisterio, pero creo que, y lamentablemente es así, todo eso gira o rota a lo político. Vivimos momentos políticos complicadísimos. Hay esta sombra, esto en el ambiente, que en cualquier momento se viene una muerte cruzada. ¿Usted cree que es lo más correspondiente, es lo mejor para el país en estos momentos que se anticipen elecciones? Mire, al gobierno no le conviene. Es algo que amenaza con plantearlo. Primero porque no hay Plan Nacional de Desarrollo. Recién creo que lo aprobaron. No se puede decir que se está incumpliendo. En segundo lugar, si es que se da la muerte cruzada, tiene que convocar a elecciones. Y ahí los pueblos del Ecuador que estamos movilizados vamos a castigar en las urnas a la derecha tradicional, causante de la inconformidad que estamos viviendo ahora y de la corrupción a propósito de las empresas estas de paraísos fiscales, ¿verdad? Y también vamos a derrotar en las urnas al pasado de atraso y de corrupción que representa la derecha del siglo XXI, del correísmo, que estarían atrás de esta muerte cruzada. De tal manera que eso es difícil, es imposible, no le conviene a los causantes y beneficiarios de la crisis de la corrupción en el país. Lo que tiene que hacer el señor Guillermo Lasso es cumplir con lo que ofreció en campaña, cumplir con la Constitución, cumplir con la ley. Entonces, si viola, para poner un ejemplo, de candidato, Guillermo Lasso dijo que iba a acatar la ley orgánica de educación intercultural. Usted recordará que cuando fue candidato entró en vigencia la ley. Ejecutándose la norma, se suspendió por 2 demandas de inconstitucionalidad. Luego dijo que iba a acatar el fallo, la sentencia de la Corte. Ya hay sentencia y no acata. Su ministra viola la ley. Está dedicada, al parecer está dedicada al reparto de cargos en las direcciones distritales de educación, al reparto de cargos, al parecer, en los planteles educativos, direcciones de escuelas, direcciones de rectorado de planteles educativos, menos a resolver las necesidades del sistema educativo. Mire usted, de alrededor de 2.383 instituciones educativas, solo 10.247, es decir, más del 90% de planteles están destartalados, han sido atacados, asaltados por la delincuencia, no están en condiciones para el retorno a clase. Ha dicho, y hay un cálculo, de que el presupuesto para intervenir estos planteles se requiere 647 millones de dólares. ¿Y qué ha planteado como solución la ministra? Violar el principio de responsabilidad y financiamiento del Estado en educación, entregar a la empresa privada el financiamiento a propósito del plan Apadrina un local educativo. Eso es una enorme responsabilidad y un renunciamiento del Estado a su obligación de invertir en el sistema educativo. Entonces, reina la incapacidad también en esta cartera de Estado. No se cancela a los maestros el estímulo como resultado a la evaluación, que también lo ordena la Ley de Orgánica de Educación Intercultural. A los maestros que se recategorizaron desde el 2019, tampoco se les cancela con carácter retroactivo porque ellos no cumplieron con sus obligaciones. Don Jorge, créame lo que el tiempo nos tiene ya del pescuezo. Son las 9:55 minutos. Le queremos agradecer por su comparecencia en este programa. Que tenga usted un buen día, don Jorge Escala, expresidente de la UNE.